Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de mechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente en contacto, esperando que el sermón de hoy día sea de beneficio para cada uno de ustedes. Vamos a estar viendo los próximos 3 sermones, incluyendo el tema acerca de la familia cristiana. Hemos estado viendo lo que es la vida cristiana. Veamos un poco acerca de la familia cristiana. Y en primer lugar vamos a ver el rol del esposo, cómo debe ser el esposo. Así que para todos los que ya son padres o fueron padres, ahora abuelos, para quienes se proyectan hacia un matrimonio, espero que sirva este mensaje para cada uno de ustedes. Para aquellos que aún no han tomado una decisión por Cristo, que puedan darse cuenta las bendiciones que Dios tiene para aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Cómo Dios quiere que la familia de estas personas realmente disfruten de la compañía con Cristo. Así que sin más allá vamos a tener un momento de oración. Le pido que incline sus cabezas y no sus ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar con usted en este momento. Damos gracias porque su Espíritu Santo ministrará nuestras vidas y que su palabra, Señor, va a ser escuchada. Le pido por aquellos que están conectados, que van a ver este mensaje, lo van a escuchar, que sea de beneficio. Y si hay alguien sin Cristo, que hoy también sea el día de salvación. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Como les decía, vamos a ver el primer mensaje que se titula el liderazgo amoroso del esposo. Nuestro texto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, donde leemos: Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Debemos comenzar justamente por el principio. Si pretendemos ser seguidores de Jesucristo, si queremos tener el título o queremos nombrarnos cristianos, tenemos que entender que la primera institución creada por Dios es la familia. Y por allá, por el libro de Génesis, capítulo 1, entre los versículos 26 y el 28, la Biblia nos dice lo siguiente: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Dios puso al hombre como administrador de la creación. Toda la creación está para servir al hombre y no viceversa. ¿Ya? El hombre sí tiene que cuidar la creación, algo que el hombre no ha hecho, sino que ha actuado de manera indiscriminada. Pero eso no significa que el hombre está al servicio de la creación, todo lo contrario. La creación está al servicio del hombre y el hombre tiene que saber ser un buen administrador. Ahora, si vamos a hablar de la familia cristiana es algo que cada uno de nosotros los cristianos debemos anhelar, debemos atesorar, debemos cuidar. Y no solamente para nosotros, los que ya hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, sino también es algo que debemos compartir con el mundo, a fin de tener la familia que Dios quiere para los suyos. Debemos entender que en esta familia que Dios quiere para los suyos, Jesucristo es el centro. Jesucristo tiene que estar en el centro de la familia para que ésta realmente pueda servir o recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas. Ahora, ¿por qué decimos que Cristo debe ser el centro? En primer lugar, porque la salvación viene de Él. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando una persona es cristiana, debe dar un buen ejemplo. Si esa persona cristiana entra en un compromiso matrimonial con su cónyuge, ambos, tanto el varón como la dama, deben ser ejemplos para su progenie. Ellos deben ser aquellos que van a enseñar a los que vendrán después de ellos. A eso se refiere este versículo en Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no significa que porque el papá y la mamá son cristianos, los hijos van a ser cristianos. No. Significa que debido al testimonio del padre y la madre hacia su familia, los descendientes, la familia, tienen mayor posibilidad de llegar a conocer a Cristo por el testimonio de los padres. Ahora, no solamente la salvación viene de Jehová, sino que también nuestra conversación debe estar en torno a Él. ¿A qué me refiero? Que nunca Cristo debe estar ausente de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Todo lo que nosotros hagamos y digamos, todo lo que nosotros pensemos, tiene que estar dentro de ese ámbito. ¿Ya? En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos llamados santos. No porque lo merezcamos, sino porque la santidad de Cristo nos es imputada a nosotros. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Mateo 12:26 agrega, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esa es la razón por qué nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Nuestra educación. Es cierto que nosotros tenemos una educación secular, pero también nosotros debemos ser educados en la palabra. Debemos conocer la palabra de Dios, debemos integrar la palabra de Dios a nuestras vidas. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Si hemos de usar bien la palabra de verdad, tenemos que estar educados en la palabra, debemos conocer la palabra de Dios. También nuestra ocupación. En Efesios 2:10 se nos dice, porque somos hechura suya. Hemos hablado de eso. Creados en Cristo, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra ocupación debe ser andar en buenas obras. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, sea para la gloria de Dios, sea para dar edificación a nuestros oyentes.
sea para dar gracia a quienes están a nuestro alrededor. De ahí que debemos fijarnos también en nuestros amigos. No nos olvidemos nunca, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Eso significa que nosotros debemos ser influencia. Nosotros debemos influir a aquellos que aún no conocen a Cristo. Nosotros debemos ser los mejores amigos de ellos. Pero eso no significa que ellos tienen que ser nuestros mejores amigos. ¿A qué me refiero? Si yo estoy en el mundo, dice Cristo que estoy sí en el mundo, pero no soy del mundo. Por lo tanto, no debo tomar los valores del mundo y tomarlos como para mí. Mis valores son los de Cristo y eso es lo que yo tengo que transmitir. Yo tengo que ser un buen amigo hacia aquellos que aún no conocen a Cristo para poder presentarles a Cristo. Pero dice la Biblia que ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Si hay luz, las tinieblas deben desaparecer. Esa es la verdad. Y nosotros somos luz en este mundo. No podemos dejar que las tinieblas apaguen nuestra luz. Dice en 1 Samuel 18:1, aconteció cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Es un ejemplo de amistad entre Jonatán, el hijo del rey Saúl, y David, que era enemigo, es decir, el rey Saúl era enemigo de David, aquel que iba a ser ungido como rey de Israel. Sin embargo, el hijo de Saúl fue amigo de David. Jonatán fue amigo de David. Y esa amistad era una amistad fuerte, era un lazo de amistad muy grande. La Biblia dice que el amigo es más unido que un hermano en tiempos de adversidad. Entonces, debemos tener cuidado qué amigos elegimos. Si los amigos que tenemos nosotros no son creyentes, digamos mucho, doble cuidado, porque ellos pueden ejercer una influencia en nuestra vida que llegue a ser devastadora. Tenemos que tener cuidado con los amigos de nuestros hijos, las amigas de nuestras hijas. Porque si no tienen a Cristo como Señor y Salvador, ellos son de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Quien no tiene a Cristo, digamos, es esclavo de Satanás. Hay que tener mucho cuidado con respecto a las amistades. Por eso, si Cristo es el centro de nuestro hogar, debemos también vigilar las amistades. Nuestra recreación. En Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, todo, incluyendo la recreación, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser hecho para el Señor. Si estamos divirtiéndonos en algo en lo cual no podríamos incluir a nuestro Señor Jesucristo, significa que esa recreación, ese esparcimiento que decimos nosotros, no es lícito. Si pudiéramos incluir al Señor en lo que estamos haciendo, entonces sí, no hay ningún problema. Ahora, la base para edificar la vida familiar como cristianos, en primer lugar, es hacer la voluntad de Dios. La familia fue diseñada por Dios, por lo tanto, Él es el arquitecto, Él sabe cómo funcionan las cosas. De modo que si queremos tener una familia configurada de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos hacer caso a esa voluntad. En Efesios 5, versículos 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay cierta insensatez cuando no se hace la voluntad del Señor. Entonces, si vamos a hablar de los esposos deben ejercer un liderazgo amoroso. El esposo es el líder del hogar. En Efesios 5, versículos 23, 25 y 28, se habla al esposo. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esto no es una idea patriarcal, no estamos hablando de machismo. Dios sabe cómo tienen que hacerse las cosas y Él dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dice el versículo 25 también, debido a eso mismo, debido al hecho de que Dios pone en el rol de cabeza del hogar al hombre, le dice al hombre: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo estuvo dispuesto, por amor, a morir por la iglesia. Y Cristo le dice al marido, que es cabeza del hogar, así como él es cabeza de la iglesia, que él debe amar a su esposa, al punto de estar dispuesto a morir por ella. Esa es responsabilidad del esposo. Amarla sacrificialmente. Buscar los medios para que la esposa sea feliz. No hacerla infeliz. Dice también el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No se olviden que cuando Dios formó o creó el matrimonio, dijo que el hombre se uniría a su mujer y los dos serían una sola carne. Cuando el hombre ama a su mujer, se está amando a sí mismo. Cuando una mujer ama a su esposo, también se ama a sí mismo. Así que hay un liderazgo establecido para la familia. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, hablando de los ancianos, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muchas veces esto se aplica al pastor de la iglesia, que dice que debe gobernar bien su casa. Pero se puede tomar también como un ejemplo para el hombre en su hogar. El hombre debe saber gobernar su casa. De lo contrario, ¿cómo va a hacer un aporte en la iglesia? También en 1 Timoteo 5, versículo 17, se puede leer, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de doble honor. Y agrega, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Lo dicen los ancianos, ¿no es cierto? No solamente podemos tomar esto como para el pastor de la iglesia, sino para el líder del hogar. Los que gobiernan bien deben ser tenidos de doble honor. Ahora, gobernar la casa significa dirigir bien la casa. Significa dirigirla moralmente, honestamente. Significa presidir las acciones en el hogar. Por eso Dios está dispuesto a que el hombre sea el líder del hogar. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre no ejerce ese liderazgo? Podemos tomar un ejemplo bíblico de lo que sucede cuando el hombre no ejerce el liderazgo bíblico. Podemos buscar en 1 Samuel del 1 al 4 la historia de Elí y sus hijos, Ofne y Finés. Aquí vemos a Elí, un sacerdote, un hombre cuya vida era una vida pura. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 28, dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase éfod delante de mí, y le di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Era un hombre que Dios había escogido para ministrar. Aún así, este hombre, Elí, falló en ejercer la autoridad paternal. Jamás él debió permitir que sus hijos se convirtieran en sacerdotes. ¿Por qué? El versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 2, nos dice el por qué.
Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Lo dice claramente. Esos hombres, los hijos de Elí, no estaban calificados para ejercer el sacerdocio, pero estaban ahí ejerciéndolo, porque el Padre lo permitió. Él no amonestó, no los retó, no los hizo cambiar su actitud debido a su maldad. En 1 Samuel 2, 22 al 25 dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y hay algo importante, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, y dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuando un padre falla en ejercer el liderazgo, los resultados son terribles. Son terribles. Hermanos, muchas veces nos relajamos con respecto al liderazgo en nuestra familia. Y esto es peligroso. Volvamos al concepto de mayordomía. Dios nos ha puesto como cabeza del hogar, de nuestra familia. Y debemos administrar con sabiduría. La mujer a la que tú uniste tu vida, tu esposa, merece tu buena administración. Como sacerdote, como guía, como proveedor, como compañero, como protector, etcétera, etcétera. Ella merece eso. Son muchos los cristianos que han sido negligentes en este aspecto. En lugar de tratar a su esposa con sabiduría, dándole el honor que merece como coheredera de la gracia de la vida, ese vaso frágil que se ha puesto en sus manos ha sido maltratado. Cristianos se han enseñoreado de sus esposas, la han menospreciado, muchas veces la han ultrajado, la han maltratado, creyendo que el rol del esposo en el hogar es casi como una tiranía. No han sido amables, no han sido afables como Cristo con su esposa, que es la iglesia. No olviden, Cristo la amó a la iglesia al punto de dar su vida por ella. No se olviden tampoco que la iglesia somos nosotros. Los que creemos en Cristo conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la iglesia es la esposa del Cordero. Debemos tener respeto, por lo tanto, con lo que Dios dice y con lo que Dios nos pide. No olvidemos lo que le sucedió a Elí por no cumplir con su mayordomía. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 al 36 se nos explica, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré, fíjate lo que dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, dice, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofne y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él para una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues
a alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Es decir, Dios le dijo cuál iba a ser el fin a este padre que no supo cumplir como administrador de su familia. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10 al 14, dice: Y vino Jehová y se paró, y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Ahora, ¿cumple Dios lo que dice? Sí, Dios siempre cumple lo que dice. En el libro de Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, por lo que tal como Dios dijo, sucedió. 1 Samuel 4, versículo 10 al 17 dice: Pelearon los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, porque murieron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofne y Finé. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra en su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofne y Finé, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se derrumbó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Un padre que no supo ser administrador de la familia que Dios le había dejado a cargo. Un padre que no supo educar a sus hijos. Un padre que no fue fiel a Dios con respecto a esa mayordomía. Luego podemos tener un hombre que tomó las decisiones santas, las decisiones correctas para su familia. Ese hombre se llamó Josué. Y en Josué capítulo 24, versículo 15 dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Una decisión santa, una decisión justa. Josué, un buen administrador de Dios. Fíjense, el mismo capítulo 24, los versículos 19 al 28, nos da un bosquejo de por qué llegó a decir eso Josué. Dice: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque él es santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a los dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá, pues que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No,
sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servir. Y ellos respondieron: testigos somos. Y Josué le dijo: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió al pueblo cada uno a su posesión. Él enseñó al pueblo a hacer la voluntad de Dios, y él enseñó a su familia a obedecer la voluntad de Dios. Josué, un buen administrador. Josué también fue un gran líder militar. En Josué 1, versículo 1 y 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La misión que había tenido Moisés ahora recayó sobre los hombros de Josué, y Josué hizo lo que Dios esperaba de él. Él administró bien su responsabilidad. Y a pesar de tener tan grande responsabilidad sobre sus hombros, él tomó tiempo para ser líder de su hogar. Él dio un buen ejemplo en su hogar. Él pudo decir: hagan ustedes lo que quieran al final, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice la Biblia en Josué 24, versículo 29 al 31, hablando de la muerte de Josué. Dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y el versículo 31, que es importantísimo, dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mientras vivió Josué, el pueblo hizo la voluntad de Dios. Sirvieron a Dios. Y después de la muerte de Josué, los ancianos que le sobrevivieron siguieron enseñando al pueblo, porque ellos sabían las obras que Jehová había hecho por Israel y las enseñaron al pueblo. Es importante, hermanos, que como padres enseñemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros. No dejarlos sueltos. Ellos tienen que saber. Ellos van a estar un rato en la iglesia probablemente, pero la mayor parte del tiempo van a estar en los colegios. Y en los colegios les van a enseñar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Van a enseñarles cosas que son en contra de la voluntad de Dios. Es misión de los padres reforzar en la casa la enseñanza de las Escrituras. Otro hombre de carácter justo fue Job. Dice Job 1:1: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida fue un ejemplo para sus 10 hijos. Fíjese los atributos de carácter de Job. Perfecto, hemos hablado muchas veces que eso se refiere a maduro, ser maduro, tener un carácter maduro, noble, temeroso de Dios y que evitaba el mal. Él siempre intercedió por los suyos. En Job 1, versículo 4 y 5 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Iban de visita a cada uno a las casas de los demás, cada uno en su día.
y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con él. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él intercedía por sus hijos. Él era el sacerdote de su hogar, algo que el padre de familia cristiano tiene que ser. Para concluir, hermanos, la familia debe seguir al hombre piadoso. El padre de familia debe ser un hombre piadoso. El padre de familia debe ser un hombre responsable. El padre de familia no debe olvidar que es administrador de Dios y él debe ser encontrado fiel. Debe ser un fiel administrador, por lo tanto debe ser un hombre piadoso. Proverbios 22-28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Dios ha puesto marcas y no debemos salir de las marcas que Dios ha puesto. Esas marcas están dichas en la palabra de Dios, en las Escrituras, y Dios quiere que andemos en esas marcas, en sus pisadas, siguiéndolo a Él, no apartándonos de las enseñanzas que Él nos ha entregado. El hombre piadoso, por lo tanto, va a proveer corrección y la familia debe brindar reverencia al jefe de familia. Los hijos no deben faltarle el respeto a su padre. La esposa debe ser una fiel compañera del esposo. Dice en Hebreos 12:9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Un padre tiene que disciplinar. Si no está el padre, le corresponde a la madre. Si está el padre en la casa, el padre tiene que ejercer la disciplina. Y dice, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Una cosa importante aquí, aquellos que ya somos abuelos, recordamos los tiempos en que éramos hijos. Y muchas veces nuestros padres ejercían la disciplina sobre nosotros. Tal como dice la Biblia, disciplina que en el momento no es agradable para nada. Pero después de que pasan los años, uno dice, bueno, valió la pena haber sido disciplinado. De lo contrario, ¿qué habría sido de nosotros? Hoy en día no se disciplina a los niños y vemos cómo está la juventud. Dice que a pesar de que nuestros padres nos disciplinaban, nosotros los venerábamos, los respetábamos. Dice, ¿cómo no vamos a obedecer con mayor razón a nuestro Padre Celestial, al Padre de los Espíritus, y viviremos por hacer su voluntad? El hombre piadoso se someterá a las escrituras que están dirigidas a él. Dice 1 Juan 2, versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Debemos someternos a las Escrituras. Hermanos, estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Sin embargo, Dios nos ha puesto como padres para no traspasar aquellos linderos antiguos que dispuso Dios. Hermanos, que tú y tu casa se mantengan fieles a las enseñanzas bíblicas, siendo así ustedes testimonio al mundo. Ojalá que podamos hacerlo, hermano. Nunca es tarde. Si no lo estábamos haciendo, inventemos el rumbo y hagamos la voluntad de Dios. Que nuestro hogar sea un ejemplo para aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Inclinemos los rostros, tengamos un momento de oración.
mientras están con los ojos cerrados, sus cabezas inclinadas, meditemos por un momento. Quizás hay alguno que aún no ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Te hablo a ti en forma especial. La única seguridad en este mundo se encuentra en Cristo. No en vano, la palabra de Dios dice que Él es la roca fuerte. Podemos tener desengaños con nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros jefes, nuestros gobernadores. Todos aquellos nos pueden defraudar. El único que no nos va a defraudar es Jesucristo. Por eso que es bueno estar en comunión con Él. Por eso que es bueno que si aún tú no has pedido perdón por tu vida, por tus pecados, lo hagas. Hables con Cristo, le pidas perdón y hagas de Cristo el Señor y el Salvador de tu vida. Siendo Cristo el Señor, Él puede también obrar en tu familia, obrar en tu esposa, obrar en tus hijos y hacer que tu hogar y tu familia se transforme realmente en un remanso, en un oasis dentro de todo este mundo tan caótico. Hermanos, aquellos que ya hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, sabemos que van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber roces dentro de la familia. Pero si Cristo es el centro de nuestro hogar, podemos reunirnos con Él, podemos estar en torno a Él y podremos recibir de Él las bendiciones. Sabremos perdonar, sabremos pedir perdón y sabremos cambiar cuando hemos procedido mal. Que nuestro hogar, que el hogar cristiano del cual somos parte, sea un hermoso testimonio para aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo vivía en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con Él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey.